Buenos días a todos. Quiero, antes de comenzar, agradecer la valoración, el respeto y la comprensión que ante mi situación problemática personal tuve un pinzamiento de espalda, por lo cual tuve que cambiar el vuelo y esto hizo que finalmente no tuviera cupo el avión. Así que bueno, les pido disculpas y bueno, agradezco nuevamente al Comité del Congreso, a la Junta Directiva de la MOC, a los coordinadores nacionales y al Comité Científico Internacional el haberme invitado y darme la posibilidad de, a través de este modo, hoy dar mi conferencia sobre actualizaciones en el tratamiento del TOC desde las bases a la clínica. Siguiente, por favor. Es importante que recordemos que el TOC ha pasado de ser un trastorno de una locura, ha pasado a ser un subtipo de ansiedad, para luego lo que actualmente encontramos, que el TOC es un trastorno que es central dentro de un espectro, cuya herramienta de tratamiento es exposición y prevención de respuesta, y actualmente sabemos que hay herramientas potenciadoras a esta herramienta, que son parte de lo que hoy vamos a hablar en la conferencia, como en un futuro creemos que va a ser muy importante observar el TOC infantil, observar lo que tenga que ver con la cronicidad y la prevención de este trastorno, al igual que tener especial hincapié en que la calidad de vida de estos pacientes llevan a que estos pacientes muchas veces también conformen o puedan encontrarse dentro del espectro autista y también del espectro esquizofrénico. Finalmente, la neuropsicología, tanto como herramienta potenciadora como todos los adelantos que podamos tener, va a ser quien siga dando al TOC gran cantidad de conocimientos para que podamos trasladarlos a la clínica. Siguiente. La importancia del TOC hace que este trastorno sea considerado uno de los trastornos más problemáticos dentro de la salud mental. Constituye la población mundial lo padece entre un 2 y 3%, y esta cantidad de pacientes es aproximadamente el doble de prevalente que la esquizofrenia y que el trastorno bipolar, y constituye el cuarto desorden mental más prevalente en el mundo. Siguiente. La Organización Mundial de la Salud lo coloca de esta manera entre una de las principales causas de discapacidad, y existe una prevalencia dentro de lo que es el espectro obsesivo-compulsivo de alrededor del 6%, mientras que cuando hablamos de una prevalencia de TOC subclínico estamos hablando de entre el 7 y el 25% de la población mundial. Siempre el curso de este trastorno es un curso crónico que puede llevar a un cuadro de disfunción en lo personal, social y laboral si no es tratado correctamente. Es decir, el tratamiento en el TOC es absolutamente necesario para que estos pacientes puedan modificar su calidad de vida, y es importante también destacar que el efecto devastador que este trastorno puede traer hace que muchas veces tengan una calidad de vida similar al de los pacientes esquizofrénicos. Siguiente, por favor. En cuanto a la prevalencia en niños, estamos hablando de entre un 1% de la población mundial, en adolescentes del 4%. Es importante destacar que es un trastorno que atraviesa sexos, culturas y clases socioeconómicas. Siempre su inicio es durante la infancia, y existen casos poco frecuentes cuya edad de comienzo es alrededor de los 30 años. En este caso, me gustaría hacer hincapié a lo que es una hipótesis mía de trabajo, que son pacientes con un trastorno obsesivo-compulsivo de personalidad que al deprimirse hacen síntomas de TOC en forma monodimensional, a diferencia de lo que habitualmente encontramos en el TOC, que son varias dimensiones, es un abanico de síntomas los que los pacientes padecen. Alrededor del 25% de los casos severos realizan tentativa suicida. Nuevamente, otra hipótesis mía es que esta tentativa suicida está dada por la alta comorbilidad con el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad y no por el trastorno del TOC en sí mismo. Siguiente. En cuanto al nivel de insight, cabe destacar que el TOC
debe ser evaluado en 3 modos del nivel de insight. Uno es en torno al trastorno, en lo cual siempre vamos a encontrar pacientes que van a tener insight. El paciente siempre viene a demanda de tratamiento, el paciente padece el trastorno. Y por otro lado, tenemos también un nivel de insight que tiene que ver con el juicio cognitivo, donde vamos a encontrar pacientes que tengan una idea obsesiva, es decir, pacientes con un adecuado insight, que van a reconocer que sus ideas obsesivas son definitivamente o probablemente irreales. Luego pasaremos a tener pacientes debido al monto de afecto que se despierta durante este trastorno, que van a consolidar lo que denominamos una idea sobrevalorada, cuyos pacientes comienzan a tener un bajo nivel de insight en torno a la idea, repito, no en torno al trastorno, que son aquellos pacientes que piensan que las ideas obsesivas son probablemente reales. Y finalmente tenemos pacientes donde, debido a este alto monto afectivo, queda alterado su nivel de certeza al punto tal de que haya ausencia de insight con lo que podríamos denominar ideas delirantes. Este nivel de insight ha sido publicado, primeramente nosotros lo hemos trabajado hace muchos años atrás. Quizás la primera publicación es sobre niños y adolescentes, donde empezamos a evaluar las ideas sobrevaloradas en este grupo, que hasta ese momento no podía ser evaluado debido a que se consideraba que el TOC infantil no tenía insight. Siguiente, por favor. Esto nos lleva al concepto de espectro. En el concepto de espectro sabemos que nos encontramos con un grupo de síntomas que tienen características asociadas, ya sea tanto demográficas como el curso clínico, como la comorbilidad y la historia familiar, y que son todos trastornos que comparten una neurobiología y que van a responder a terapia cognitiva conductual y a farmacoterapia. La etiología de estos trastornos también es una etiología común. Siguiente. En cuanto a la vulnerabilidad genética de este espectro, encontramos que pacientes con TOC de inicio anterior a los 18 años, en general poseen dentro de sus familias personas que tienen TOC, trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, TOC subclínico, tics o Gilles de la Tourette. En cuanto a las comorbilidades psiquiátricas, sabemos que es altamente prevalente, alrededor del 80% de los pacientes con TOC presentan un trastorno depresivo, alrededor del 70% un trastorno de ansiedad. Encontramos alto nivel de comorbilidad dentro de los mismos trastornos del espectro. También encontramos bipolaridad como siguiente comorbilidad psiquiátrica típica, el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, que es el trastorno de la personalidad más prevalente, que como dije antes, no solo tiene que ver con las tentativas suicidas, sino también con el nivel de depresión que estos pacientes presentan. Y luego tenemos también comorbilidad con tics, con conducta alimentaria y también con trastorno psicótico. Siguiente. En cuanto a lo que actualmente se considera espectro, tanto acá estamos en esta diapositiva comparando lo que tiene que ver con el DSM-5 y con el ICD-11. Tanto en el DSM-5 como en el ICD-11, los trastornos están divididos entre aquellos que tengan un predominio de componente cognitivo o un predominio de componente conductual, o aquellos que tengan el predominio de ambos dos. En el caso de aquellos que tengan componente cognitivo y conductual, encontramos al trastorno obsesivo compulsivo y al trastorno dismórfico corporal, mientras que aquellos donde prevalece el componente conductual, encontramos a la tricotilomanía y al trastorno por escoriación. Finalmente, la acumulación empieza a ser un trastorno que está dentro del espectro, a pesar de parecer que no cumple, según el DSM-5, los criterios de componente cognitivo y componente conductual. Es importante ver que el ICD-11, que siempre este manual diagnóstico de la Organización Mundial de la Salud aparece alrededor de 5 años después, debido a que la Organización Mundial de la Salud necesitó ese tiempo para incluir el capítulo de trastornos mentales dentro de lo que son los trastornos mórbidos que eran de importancia, por lo cual
encontramos ciertos avances de lo que después la bibliografía va mostrando sobre el DSM-5, y en este caso encontramos que dentro de los trastornos de predominio cognitivo tenemos al TOC, a la dismorfia, a la hipocondría y al trastorno de referencia olfativa, mientras que aquellos trastornos con predominio de patrón conductual encontramos la acumulación, la tricotilomanía y el trastorno por escoriación. Todos estos trastornos cuentan con una alteración en el circuito órbito fronto estriato pálido talámico. Siguiente, por favor. La dificultad de realizar un diagnóstico adecuado de TOC se refleja en el tiempo que transcurre desde la aparición de sus síntomas hasta el deterioro en la calidad de vida, pudiéndose observar hasta 17 años desde que aparece el TOC subclínico hasta que el paciente va a consulta. Esto hace que el sistema categorial diagnóstico del DSM-5 y el ICD-11 muchas veces sea un castigo a la resiliencia, es decir, el paciente debe cronificarse para que pueda comenzar el tratamiento. Creo que esto es uno de los grandes debates que todavía la ciencia le debe a los pacientes con TOC. Siguiente. Otro modo de clasificar a todos los trastornos del espectro del TOC, y obviamente en el centro seguimos teniendo al trastorno eje de este espectro, que es el TOC, es pensarlo como un trastorno que tiene dos polos. Un trastorno de polo inflexibilidad cognitiva y el polo opuesto, que es el de inhibición motriz. En este caso, como se verá en la diapositiva, cada uno de los trastornos que acompañan al espectro van a estar colocados con prevalencia sobre la inflexibilidad cognitiva o sobre la inhibición motriz. Siguiente. Quiero en este caso mostrar un ejemplo de un trabajo publicado por nuestro grupo en donde justamente hacemos una diferencia entre un paciente que tiene trastorno obsesivo compulsivo comórbido con un trastorno de acumulación, y lo más interesante de este artículo es las diferencias sustanciales que hay en el tratamiento cuando se trata de un trastorno de acumulación que cuando se trata de un trastorno obsesivo compulsivo, más allá de que los síntomas que pueda presentar ese paciente con TOC sean síntomas de acumulación. Además, este artículo hace especial hincapié en lo que tiene que ver con la conceptualización del caso para poder arribar a un tratamiento efectivo, y habla de un inicio en una niña de 11 años donde el trastorno, donde su disfuncionalidad debuta a través de un trastorno de acumulación, cosa que antes, hasta que podíamos conformar el espectro, no lo podíamos diagnosticar. Siguiente, por favor. Creo que actualmente ya podríamos estar hablando de que el TOC ha pasado de ser un trastorno de ansiedad a un espectro, y gracias a la neurobiología hoy hemos aprendido que la prevalencia de las obsesiones sobre las compulsiones y sobre la ansiedad y el asco disminuye sustancialmente. Cuando hablamos de compulsiones, ansiedad y asco, estamos haciendo referencia a dos conceptos que después vamos a retomar, como son el de hábitos y el de supervivencia. Esta es una hipótesis personal en donde creo que el TOC en estos años va a terminar pasando de ser un trastorno de intolerancia a la incertidumbre a un trastorno compulsivo, a un trastorno disejecutivo y finalmente, gracias a todo esto, a un trastorno del neurodesarrollo que, como dije en un principio, creo que todavía es parte de lo que a futuro va a venir en conceptos de espectro y de caracterización del trastorno. Siguiente. Si hoy debemos hablar del TOC, creo que es muy importante, a diferencia de lo que se dice en el ICD y también en el DSM, es agregar un tercer elemento fundamental como es el patrón afectivo. Este patrón afectivo de ansiedad y asco es el que hace que nuestros pacientes sientan que tienen en juego la supervivencia, y tener en juego la supervivencia es justamente lo que amalgama y da sentido tanto a la necesidad imperiosa de generar una conducta de huida como a una explicación coherente sobre esta necesidad, tanto de huir como esta intensidad afectiva que se despierta a nivel de ganglios basales y que hace que nuestros pacientes no puedan controlar
a nivel de corteza prefrontal la inhibición de esta conducta compulsiva. Las características de las obsesiones y de las compulsiones las pueden leer. Me parece que lo más resaltable es el hecho de que el patrón de pensamiento es siempre egodistónico, el paciente no lo siente como propio, mientras que el patrón conductual, creo que lo más interesante a siempre recordar es que es tranquilizador, siempre va a generar alivio, esto es específico al TOC y no todos los trastornos del espectro del TOC, y que a su vez siempre es intencional, es repetitivo, es excesivo y es obligatorio. Por lo cual, en general, a mis alumnos les enseño a comenzar el diagnóstico siempre buscando el patrón conductual para luego preguntarse por qué es realizado este patrón, donde ellos se van a encontrar con este temor a la supervivencia, y finalmente, para qué lo van a realizar a estos rituales, donde va a aparecer justamente el patrón de pensamiento, tanto en su versión de distorsiones cognitivas como las consecuencias que estos pacientes refieren o los miedos que estos pacientes refieren tener. Siguiente. En cuanto a las consecuencias temidas, sabemos que al final del camino siempre nos vamos a encontrar con el miedo a la muerte y el miedo a la locura. Y en cuanto a los errores cognitivos típicos, como ya dije anteriormente, creo que es importante resaltar el lugar que tiene la necesidad de certeza o intolerancia a la incertidumbre y a su vez acordar que actualmente hemos agregado 2 errores cognitivos nuevos, como son las consecuencias del malestar y el miedo a las experiencias positivas. Siguiente. Creo que lo más destacado, al menos para mí, dentro de mis aportes a lo que tiene que ver con la clasificación y con la comprensión del TOC, tiene que ver justamente con este componente emocional que yo decía antes, que hace a la vulnerabilidad psicológica de estos pacientes y que justamente porque es miedo y es asco, sabemos que está filogenéticamente determinado y que es muy fácil de adquirir, pero muy difícil de eliminar aquellas conductas que van a protegernos siempre que nosotros sintamos que estamos en riesgo de supervivencia. Siguiente. Al hablar del TOC y del afecto, tenemos que nombrarlo tanto al afecto como relacionado, como dije anteriormente, como gatillo a la obsesión. También vamos a encontrar el afecto negativo entre la obsesión y la compulsión. A su vez vamos a encontrar el afecto en términos de alivio luego de la compulsión y nuevamente encontramos al afecto como un concepto central a la hora de hablar de la calidad de vida de nuestros pacientes. Siguiente. Creo que es interesante justamente recordar que cuando estamos hablando de este patrón afectivo, dijimos que eran patrones donde el paciente sentía que tenía en juego su supervivencia, debemos recordar el concepto de que es un instinto. Los instintos son vitales, son instintos de placer, hay instintos sociales y hay instintos culturales. Estos instintos están colocados dentro de cómo se va dando en complejidad durante el desarrollo. Es siempre importante recordar que la respuesta instintiva va a ser una respuesta específica, automática, involuntaria e innata. Y que sobre la base de todos estos instintos es que vamos a poder encontrar las diferentes conductas humanas aprendidas. Repito, primero tenemos las vitales, sobre ellas vamos a montar las de placer, después van a venir las sociales y finalmente las culturales. Siguiente, por favor. En este punto, cuando hablamos de una conducta normal, vamos a tener que hablar de una conducta que es una respuesta, que va a ser dirigida a obtener una meta, que va a ser situación dependiente, que va a ser producto de las funciones cognitivas superiores y que sobre todo va a ser también producto de una buena regulación cognitiva y emocional, es decir, sobre una regulación entre la corteza prefrontal y el sistema límbico. De este modo, cuando hablamos de una conducta humana normal, estamos hablando de una conducta compleja que es capaz de operacionalizarse en sus elementos cognitivos, afectivos y motrices. Siguiente. Estas conductas normales pueden transformarse en hábitos
En el caso de la conducta normal, los hábitos son voluntarios, pueden ser tanto débiles como fuertes, según la cantidad de tiempo en que se repitan. Siempre van a estar, repito, dirigidos a obtener una meta, van a ser situación dependiente y van a ser flexibles. También van a ser producto de los sistemas en paralelo, tanto piramidal como córtico cerebelo cortical, y así como también del extrapiramidal, es decir, córtico vaso cortical. Siguiente, por favor. ¿Qué nos sucede en el caso del TOC? En el caso del TOC observamos que estas respuestas normales se transforman en hábitos que el paciente considera involuntarios. Recordemos que toda conducta aprendida siempre es voluntaria, pero que por la implicancia que tiene en lo compulsivo, en la necesidad inmanente de ser realizados, es que el paciente los va a sentir involuntarios. A diferencia de una conducta normal, estos hábitos van a ser siempre fuertes, no van a tener por meta no van a estar dirigidos a obtener una meta, sino solamente dirigidos a obtener alivio, van a ser situación independiente y van a ser rígidos en lugar de flexible. De este modo, lo que nos encontramos es que en el caso del TOC tenemos una respuesta que va a mostrar una desregulación emocional y cognitiva, que a su vez va a demostrar dentro de los déficits en las funciones cognitivas superiores, especialmente un déficit en la atención alternante, y también va a haber una alteración en los mecanismos de excitación e inhibición centrales, por lo cual el paciente se siente impelido a realizar la conducta. Siguiente. Otro punto, creo yo, que vengo trabajando, por lo cual creo que es absolutamente imprescindible darle a este elemento, darle a este componente afectivo el lugar que merece, es justamente lo que observamos en la clínica, donde nuestros pacientes, si bien ellos comprenden a la hora tanto de hacer una reformulación cognitiva como dentro de nuestro consultorio pueden entender el insight que hay con respecto a la idea y con respecto a la compulsión, en el momento en que ellos se encuentran dentro del episodio obsesivo, justamente porque prevalece el instinto de supervivencia, el paciente se encuentra atado de pies y manos para poder realizar una conducta adaptativa. Siguiente. En cuanto al tratamiento, sabemos hoy por hoy que los tratamientos que son considerados de primera línea o tratamientos A son tanto el tratamiento de exposición y prevención de la respuesta como el tratamiento con inhibidores de la recaptación de serotonina. Cabe recalcar que son en ese orden. Siguiente. Cuando hablamos de la terapia cognitiva conductual, estamos hablando de una tasa de respuesta de entre el 65 y el 90% de los síntomas, siempre va a haber reducción sintomática y es importante destacar que la terapia psicoanalítica no ha demostrado ser efectiva. En cuanto al curso y a la evolución, en el tratamiento de mayor seguimiento al más largo plazo, que fue a partir de 47 años a posterior de una mejoría sintomática, nos encontramos con que el 83% de los casos mantuvo sus mejorías. Me parece que esto habla no solo de la eficacia de la herramienta, sino también de algo que es sustancial para un trastorno crónico, como es la manutención en el tiempo de dicha mejoría. Siguiente. Entonces, podemos saber y podemos afirmar que un paciente que no ha recibido exposición y prevención de respuesta, no que ha recibido tratamiento farmacológico solo, o sea, solamente exposición y prevención de respuesta, es la variable que va a determinar que el paciente mejore o no. Encontramos algunas de las complicaciones referidas por diferentes supervisores a la hora de observar a los terapeutas que no consiguen dichos niveles de mejoría, donde encontramos que, por ejemplo, la psicoeducación inespecífica es uno de los errores realizados por los terapeutas,
Los ejercicios de exposición y prevención de respuesta con el terapeuta o autoadministrados son insuficientes, mal diseñados o mal aplicados, que las sesiones son de duración y o frecuencia inadecuada, que hay una falta de inclusión familiar y que la terminación es prematura del tratamiento. Con lo cual, todas estas variables deben ser tenidas en cuenta a la hora de pensar en un buen tratamiento de exposición y prevención de respuesta. Siguiente. Cuando hablamos de un tratamiento de exposición y prevención de respuesta, quiero decir que existen herramientas que vamos a considerarlas facilitadoras de la exposición y prevención de respuesta, como es la alianza terapéutica, la motivación al cambio y los psicofármacos, que vamos a encontrar herramientas que son potenciadoras de exposición y prevención de respuesta, como es la tarea, es decir, los ejercicios de intercesión o las exposiciones autoadministradas. La rehabilitación neurocognitiva también es una herramienta potenciadora de exposición y prevención de respuesta. Y luego tenemos las herramientas complementarias que corresponden tanto a la regulación emocional, a la aceptación y compromiso, como atención plena. Siguiente. La exposición es una ciencia y es un arte. ¿Por qué una ciencia y un arte? Es una ciencia porque sabemos que una exposición correcta es una exposición que facilite la habituación a los afectos. Y también sabemos que es un arte porque depende tanto de la alianza terapéutica como de la conceptualización que el terapeuta haya hecho del caso para que esa aplicación de la herramienta sea efectiva. Siguiente. Por esto quiero hacer especial hincapié, como ya lo nombré en el artículo publicado, lo que tiene que ver con la conceptualización. Y es importante diferenciar conceptualización de diagnóstico. La conceptualización es un retrato psicológico personalizado del paciente. Es siempre explicativo y va a derivar del marco teórico de la TCC. Es importante que esta conceptualización tenga capacidad de hipotetizar sobre las causas de aparición de los síntomas, sobre los factores inter e intrapersonales que mantienen estos síntomas en el tiempo, sobre la razón de la ostensible discordancia entre los síntomas adaptativos que el paciente presenta en conjunción junto con estos síntomas desadaptativos que hace que el paciente tenga tanto temor a la locura y la baja calidad de vida, que este trastorno suele conllevar. Siguiente. Dentro de las evaluaciones es muy importante que tengamos en cuenta que el TOC acompaña el ciclo vital, es decir, tenemos que saber aquellas etapas transicionales del desarrollo donde nuestros pacientes, debido a su TOC, se han quedado fijados. Siguiente. A su vez, tenemos que saber que el tratamiento no puede tender solo a el levantamiento de síntomas, debe tender a una mayor funcionalidad del paciente. Y en este sentido es que dentro de la evaluación debemos considerar actividades recreativas, debemos considerar ámbitos de esparcimiento, deportes, hobbies, actividades solitarias o en equipos, actividades competitivas, etcétera, para poder tener una buena radiografía de nuestro paciente. Siguiente. A su vez, la evaluación nos va a permitir conocer la historia de los síntomas. El paciente comienza su TOC mucho antes de la consulta y a lo largo de todos los años que padeció de este trastorno, siempre en algún momento no pudo realizar la prevención de respuesta, no pudo realizar su conducta ritualística. Esto es un elemento clave a la hora de motivar y psicoeducar al paciente con TOC. Siguiente. Además, debemos poder diferenciar lo que es el mecanismo del contenido, es decir, todo lo que es pensamiento no es idea obsesiva, puede también cumplir el rol de una compulsión. Es importante que tengamos en cuenta la familia, tanto como mantenimiento de los síntomas, como aquel elemento que empuja esta predisposición biológica que al principio hacíamos referencia. En este sentido, debemos evaluar las conductas tanto de acomodación como de emoción expresada que se dan dentro del circuito familiar del paciente. Siguiente. Finalmente, en esta diapositiva pueden observar de qué se trata la escala por excelencia que debemos utilizar
en terapia cognitiva conductual antes de comenzar una exposición y prevención de respuesta en pacientes con TOC, como es la escala de Giel-Brown, que sabemos que tiene un componente cualitativo, donde tenemos el listado de síntomas, tanto de obsesiones como de compulsiones, como también sabemos que esta escala tiene un componente cuantitativo que nos da la idea del nivel de severidad de nuestros pacientes. Existe esta evaluación, está adaptada para niños y también actualmente utilizamos una dimensional, ya que esta nos permite justamente poder generar la unión entre las compulsiones y las ideas que en caso contrario deben ser realizadas por el terapeuta en combinación con el paciente. Siguiente. En esta diapositiva también explicamos lo que para nosotros es una evaluación completa, que va desde las escalas diagnósticas, las escalas específicas, las escalas que tienen que ver con la comorbilidad típica y las escalas de calidad de vida. Estas escalas no solo sirven para psicoeducar al paciente, sino que sirven también para tener un control a lo largo del tratamiento, donde yo aconsejo que aproximadamente cada 6 meses o cuando el paciente tiene un logro en términos de calidad de vida significativo, sea reevaluado. Siguiente, por favor. Conceptualizar el caso en términos de TOC infantil no solo implica todos los elementos anteriormente dichos, es decir, el curso, el entorno familiar, etcétera, sino que también implica tener una buena formación en psicología evolutiva y en psicopatología, tanto de niños como adultos, y también en lo que hace al aprendizaje social y el funcionamiento familiar del paciente. Siguiente. Cuando hablamos de conceptualizar, también debemos saber que la conceptualización es quien habilita la relación terapéutica. La relación terapéutica actualmente se considera uno de los factores pronósticos para que el tratamiento sea efectivo. Sin relación terapéutica no hay exposición y prevención de respuesta. Siguiente. Cuando hablamos de una relación terapéutica, tenemos que recordar que es tanto bidireccional, es decir, del terapeuta al paciente, como triádica, es decir, es terapeuta, paciente y familia. Es muy importante recordar que la alianza terapéutica, nuevamente, es quien va a reforzar, va a colaborar activamente esta familia en la mejoría del paciente. Siguiente. ¿Se puede hacer un tratamiento a distancia? Se puede, en el caso del TOC, utilizar cualquier tipo de tecnología durante el tratamiento, ya que lo que debe existir para un buen tratamiento es la conceptualización del caso. Siguiente. Sabemos, por otro lado, que, reforzando esta idea de la alianza de trabajo, que las exposiciones y prevenciones de respuesta tienen mayor eficacia cuando son llevadas adelante con el terapeuta que cuando son autoadministradas. Siguiente. Es importante, quizás esta frase les marca el nivel de importancia que creo yo tiene la alianza terapéutica y dice lo siguiente: conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana sea apenas otra alma humana. Es importante que nuestra empatía sea con la sensación de pérdida de supervivencia. Vuelvo, con el componente afectivo que es dejado de lado en todas las categorizaciones, tanto europeas como americanas, y en la mayoría de los libros que observamos sobre TOC. Siguiente. Esta relación terapéutica va a hacer que debe ser, activa, flexible, debe tender a solución de problemas y a enseñarle al paciente a tomar decisiones. Siguiente. Siempre va a ser facilitadora de motivación y de expectativas, y me parece que en este sentido es importante retomar este concepto de motivación. Siguiente. Cuando hablamos de motivación, tenemos que comprender que la contracara de la motivación es la resistencia. Muchas veces los terapeutas, al igual que la familia y muchos pacientes, se consideran a sí mismos resistentes, es decir, que no quieren colaborar, que ellos intentan sabotear el tratamiento. O las otras
frases comunes es una cuestión de querer, ¿sí? Esto es equivocado. El paciente se resiste a realizar exposición y prevención de respuesta o se resiste a dejar de realizar su ritual porque lo que se pone en juego es su supervivencia. El paciente, al tener en juego la supervivencia, va a tener miedo al cambio, va a tener emociones negativas intensas, va a tener una extrema baja tolerancia a la frustración, va a sentir vergüenza, va a tener sentimientos de desesperanza, va a tener ideas de autocastigo y también va a buscar perfeccionismo. Siguiente. Por lo cual, hablar de alianza terapéutica en el caso del TOC es ayudar a nuestros pacientes a tener motivación al cambio. Es ayudarlos a que generen la sensación de necesidad de cambiar, que puedan tomar conciencia de qué hay en calidad de vida más allá, en el mediano y largo plazo, más allá de este alivio inmediato que generan las compulsiones. Es enseñarle al paciente a tener una actitud confrontativa, sistemática con respecto a sus temores. Es enseñarle al paciente que el esfuerzo debe ser direccionado. Es a su vez que nuestro paciente tenga confianza, tenga esperanza en que existe una calidad de vida mejor y, por supuesto, es ayudarlo al paciente a que tenga un soporte social a lo largo de su mejoría. Siguiente. Entonces, podemos decir que una vez terminada la fase de evaluación, nosotros nos vamos a encontrar con un paciente con una buena adherencia al tratamiento, un paciente que va a tener un buen vínculo terapéutico, un paciente capaz de planificar metas a corto y largo plazo, un paciente que ha sido psicoeducado, un paciente que está listo para que el terapeuta pueda planificar exposiciones y prevenciones de respuesta que sean eficaces en tanto revelen al paciente en su individualidad. Siguiente. El tratamiento cognitivo-conductual clásico, como muestro en esta diapositiva, a mi entender, no solo constituye exposición y prevención de respuesta, sino que siempre debe ser acompañado de un tratamiento familiar. Sabemos que esta es una consigna que existe en el tratamiento del TOC infantil, pero todos estos años de experiencia me han demostrado que el paciente con TOC y que el trastorno obsesivo compulsivo, debido justamente a lo autoritario que es, hace que necesite a la familia para acompañarlo, hace que la familia deba adquirir una postura tanto de acomodación como de emoción expresada. Siguiente. Este trastorno tiránico, sabemos entonces que tiene actualmente 3 terapéuticas que no son todas por igual, como ya dije antes, efectivas, y vamos a recalcar nuevamente lo que tiene que ver con exposición y prevención de respuesta. En este gráfico observamos que el trabajo de exposición y prevención de respuesta va desde corteza órbito frontal hacia los ganglios basales, que es en dirección opuesta a cómo va la medicación. Siguiente. Otro punto que me parece muy importante a destacar es lo que antes se creyeron elementos de severidad, de cronicidad y que podían llegar a ser elementos que condicionen la mejoría del paciente. Si bien dentro de estos encontramos ideas sobrevaloradas, factores de personalidad, otros trastornos psiquiátricos concomitantes, creo que lo más importante, y esto es un aporte que hemos hecho a la literatura, es que es de crucial importancia el nivel previo de funcionamiento del paciente en tanto su relación con pares. Es decir, nosotros consideramos que este elemento, el estilo de relación del paciente con sus pares, hace a pronóstico del tratamiento. No así la falta de motivación, porque como ya expliqué es parte de lo que el terapeuta debe ayudar al paciente a tener, ya que el paciente debe tener falta de motivación al cambio debido nuevamente a este componente afectivo que tiene en juego la supervivencia. Siguiente, otros elementos que antes se pensaban de mal pronóstico era que la familia inmediata presentara síntomas obsesivos, la edad del paciente,
mientras que un elemento que sí nosotros también consideramos de mal pronóstico es la presencia de la procrastinación. En este sentido, estamos trabajando en el equipo, estamos trabajando en un modelo de tratamiento para estos síntomas, que es un síntoma transdiagnóstico. Siguiente, por favor. Descartamos que tanto el sexo como el contenido de los síntomas sean elementos determinantes a la hora de observar la respuesta del paciente al tratamiento. Siguiente. Este artículo, al igual que el siguiente, son artículos que hacen especial hincapié en esto que dije antes, que tiene que ver con la relación con pares. Es el primer artículo que demuestra que la interacción con pares es determinante y que es un nivel de disfuncionalidad que no es mejorado a través de la técnica de exposición y prevención de respuesta, razón por la cual sugerimos que el tratamiento de exposición y prevención de respuesta sea acompañado de un tratamiento en donde se valore la inserción social del paciente con sus pares. Siguiente. En este artículo lo que también estuvimos hablando, estuvimos pensando, es cuáles eran las dimensiones cognitivas y los rasgos de personalidad que hacían que nuestros pacientes con TOC tuvieran tanta dificultad a la hora de socializarse con sus pares. Y en este sentido encontramos que tanto las características de personalidad, de intolerancia a la incertidumbre, necesidad de control, la importancia de los pensamientos, como los rasgos de retraimiento, afecto negativo y psicoticismo, hacen a que estos niños con TOC manifiesten su gran dificultad a la hora de relacionarse con pares. Llamativo, cuando salió publicado estos artículos, los habíamos puesto en el revistero para que todos los pacientes tengan acceso, y era muy interesante ver cómo mis pacientes adultos me venían a comentar que ellos habían pasado por estas experiencias. Siguiente, por favor. Es importante recalcar nuevamente que cuando estamos hablando del componente afectivo, estamos hablando de algo que se inicia en los sentidos. Como tal, siempre el componente afectivo, ya sea ansiedad o asco, como cualquier otro sentimiento, va a ser habituación. Y esto es clave a la hora de tanto psicoeducar como poder comprender que una exposición que no sea acompañada de habituación es una exposición que no es correcta en el caso del TOC. En este proceso de habituación no se puede relajar, no se puede distraer, no puede conversar el paciente, sino que simplemente debe hacer la parábola que implica todo afecto a nivel del sistema nervioso autónomo. Siguiente. Este gráfico es quizás uno de los gráficos que a mi modo de ver es el más sencillo para poder enseñarle a los terapeutas nuevos a trabajar. En general les pido que completen este cuadro previo a las supervisiones, ya que en este cuadro se ve tanto lo que fue aprendido por condicionamiento clásico como por condicionamiento operante en este trastorno. Es decir, siempre vamos a tener una situación evocadora que va a generar un patrón cognitivo, que va a determinar también la subida del patrón afectivo de ansiedad y asco, y existe un instante, quizás, es el instante mágico sobre el cual vamos a trabajar, que es la urgencia del patrón conductual. Este elemento es clave tanto a la hora de trabajar con rituales mentales como con rituales o compulsiones físicas. Luego observamos que hay un patrón conductual y hay un alivio. Es decir, exponer al paciente, exponerlo en una situación que haga que se evoque no solo el patrón cognitivo, sino principalmente el patrón afectivo, de instinto, de supervivencia, de sensación de pérdida de la supervivencia, de ansiedad y asco, y que este patrón afectivo, siempre debido a su condición, nuevamente, porque es innato, porque tiene que ver con algo muy primario, va a llevar a que nuestro paciente tenga la necesidad imperiosa de tener que responder. El punto a trabajar es cómo responde. Siguiente, por favor. A la hora de exponer y prevenir respuesta, lo que estamos haciendo es romper entonces el círculo vicioso
que existe entre el patrón cognitivo, el afectivo y el conductual y la sensación de alivio. Estamos favoreciendo el mecanismo de habituación a nivel del patrón afectivo y estamos favoreciendo el mecanismo de extinción de este patrón conductual. Las exposiciones y prevención de respuesta pueden ser de distintos tipos, si bien sabemos que las más efectivas son la exposición in vivo y la prevención de respuesta total. A su vez, también recordemos que se pueden hacer con terapeuta o sin terapeuta, que vendrían a ser justamente la tarea, que es lo que antes yo explicaba como una herramienta potenciadora a exposición y prevención de respuesta. Siguiente. Para seguir hablando de herramientas potenciadoras, debemos recordar que el TOC no solo se presenta con obsesiones y compulsiones, sino que sabemos que tenemos fallos inhibitorios, tanto cognitivos como conductuales, cuando hablamos de la inflexibilidad cognitiva y hablamos de la inhibición motriz, como también sabemos cuáles son los errores cognitivos, las funciones cognitivas superiores que están alteradas. Y en este sentido creo que es muy importante ver aquello que aparece en el centro, que son los errores que tienen que ver con el shifting de atención, que tienen que ver con alternar la atención. Siguiente, por favor. Así, nosotros comenzamos a buscar una nueva herramienta de tratamiento que pueda ser complementaria a exposición y prevención de respuesta, y para esto nos basamos tanto en las diferentes funciones que tiene la corteza prefrontal, como también en aquella importancia que existe a nivel del control inhibitorio que haga que una respuesta impulsiva pueda aparecer o una respuesta adecuada pueda aparecer. Recordemos que toda conducta adaptativa muestra un equilibrio entre lo emocional y lo conductual. Siguiente. En términos de funciones ejecutivas, debemos recordar que tenemos las funciones ejecutivas frías y calientes, cada una de ellas con diferencias en cuanto a sus características y que ambas son elementos importantes a la hora de tomar decisiones, ya que es parte de lo que permite que exista un manejo entre lo cognitivo y lo emocional, es decir, recuperar aquel concepto dicho en el principio de mi conferencia de la importancia entre el equilibrio de la corteza prefrontal sobre el sistema límbico. Siguiente. Sabemos que estas tomas de decisiones frías tienen que ver con la corteza dorsolateral y que estas decisiones frías son del tipo de inhibiciones, de respuestas a impulsos, siempre van a tener que ver con establecer planes y decisiones para cumplir una meta y van a ser flexibles, mientras que las cogniciones calientes van a formar parte del sistema límbico, es decir, van a tener control sobre la respuesta, van a hacer, que la respuesta emocional adquiera control sobre la respuesta racional que viene a ser tomada por las decisiones frías. Y también sabemos que tiene que ver con la relación de la corteza órbito-frontal con el tálamo. Siguiente, por favor. No nos llama la atención, debido a todo lo que hablamos, de que es una idea sobrevalorada, de cuál es el rol fundamental que tiene este patrón cognitivo, saber que en el caso del TOC encontramos que hay una mayor activación de la corteza frontal dorsolateral, por lo cual las cogniciones calientes se imponen sobre las frías y esto determina que el paciente sea rápido a la hora de actuar, que esté emocionalmente determinado, que busque soluciones en el corto plazo y que este sea quizás el shifting entre estas cogniciones calientes y frías sea justamente uno de los elementos que pueda aportar una nueva herramienta a exposición y prevención de respuesta. Siguiente. Sabemos que estas cogniciones calientes y frías también están relacionadas con una tercera área a nivel de la corteza prefrontal, como es la atención, que está regulada por el área ventromedial. En este sentido, es que nosotros colocamos justamente tanto la atención sostenida como la selectiva, como la alternante,
como el área neurobiológica donde se asientan estas funciones cognitivas, y recordemos que es la atención alternante la que se encuentra deteriorada en los pacientes con TOC. Por ello, siguiente, es que en ese lugar donde decíamos que teníamos este elemento clave, que era la urgencia del patrón conductual, es sobre el cual vamos a trabajar entrenando la atención alternante, ayudando a nuestro paciente a tomar decisiones de el estilo frío sobre las cogniciones calientes, y de este modo poder permitirle al paciente comenzar a pensar en una respuesta normal a ese patrón afectivo que se desencadenó ante la situación. Siguiente. Así, la rehabilitación cognitiva sería una herramienta que permitiría potenciar el efecto de exposición y prevención de respuesta, ya que permitiría nuevamente la alternancia entre cogniciones frías y calientes. Siguiente, por favor. Finalmente, los resultados han demostrado que la exposición y prevención de respuesta combinada con la rehabilitación neurocognitiva permite mejorar la conciencia del problema, es decir, el nivel de autoconciencia de los pacientes, permite mejorar el autocontrol, es decir, el nivel de control ejecutivo, permite mejorar la motivación y reducir la necesidad imperiosa de realizar cualquier conducta ante una sensación de malestar, y finalmente permite modificar las percepciones, aminorar el significado emocional y desconectar las asociaciones aprendidas entre lo que es el patrón cognitivo, el patrón afectivo, el patrón conductual y una situación desencadenante. Siguiente, por favor. A un principio también dije que otro factor que creo importante no olvidar a la hora del tratamiento es lo que tiene que ver con la familia, no solo en términos de acomodación y de emoción expresada, sino, siguiente, debemos recordar que empujan tanto la predisposición al TOC en el sentido de tener prácticamente las mismas predisposición que tiene cualquier familia ansiosa. Siguiente, por favor. Y por esto la familia debe ser involucrada tanto como facilitadora del tratamiento, como coterapeuta o como paciente en sí mismo. En cualquiera de sus formas, la familia debe ser incluida en el tratamiento de pacientes de cualquier edad con trastorno obsesivo compulsivo en cualquier nivel de severidad. Siguiente. Las intervenciones familiares van a requerir herramientas como resolución de problemas, como reforzamiento operante, como intervenciones que reduzcan la crítica, la hostilidad y el sobreinvolucramiento, como así también generar en el espacio terapéutico role-playings de modo tal de modelar la conducta familiar a la hora de que el paciente tenga que trabajar fuera del consultorio. Siguiente, por favor. Finalmente, el tratamiento siempre finaliza con la fase de mantenimiento, y en este punto tenemos que tener en cuenta que realizando la rehabilitación neurocognitiva facilitamos la capacidad de generalización, así como también la tolerancia a la incertidumbre, la independencia y la tolerancia a la frustración. Siguiente, por favor. Finalmente, y este es otro de quizás de los grandes aportes que creo que debemos hacer a los pacientes con TOC, son lo que dije antes, las intervenciones tempranas, es decir, sobre el TOC subclínico. A mí me gusta decir que ahora tengo la dicha de recibir a los hijos de mis pacientes. Los hijos de mis pacientes, si bien conforman un trastorno a la hora de iniciar el tratamiento, pueden llegar a tener un levantamiento de síntomas totales en alrededor de 4 semanas a 3 meses. Esto creo que es una marca suficiente de cuál es el rol que cumplen las intervenciones tempranas en el TOC, en lugar de esperar a la cronicidad que nos indica el DSM y el ICD. Siguiente. Sabemos que existen situaciones que son situaciones de riesgo, situaciones que deberían ser evaluadas a ver si el paciente presenta o no TOC, entre las cuales encontramos dificultades en los patrones de independencia, disfuncionalidad, cambio en el estado anímico,
Signos obsesivos como exceso pedido de perdón, preocupación, necesidad de saber y recordar, intereses en temas particulares, así como también situaciones de estrés o afrontamiento en aquellos momentos de crecimiento. Cualquiera de estos signos pueden ser indicadores de un inicio del TOC en la infancia. Siguiente. Por lo cual es muy importante, y con esto quiero concluir, que demos las características que diferencian lo que es una conducta infantil normal de una conducta con TOC, en donde lo que va a ser principalmente la diferencia va a estar dada por la finalidad de dicha conducta, por la fase evolutiva en que dicha conducta se presenta, por los temas o contenido que dicha conducta trae y también por la duración que dicha conducta tiene. Así, quiero darle las gracias nuevamente por escucharme, por permitirme llegar a todos ustedes en esta modalidad y los espero y espero las preguntas. Muchas gracias.